Hablar de educación, de las perspectivas del año escolar que inicia el lunes, ya a la Sí. escuela, que ya es hora de empezar nuestra labor. Ujú. Y para hablar de cómo está viendo la oposición este inicio de año escolar, tenemos Pero a Melanio no lo podemos ver como un simple opositor. No, claro, Melanio fue un ministro de maestro y fue Educación, ministro, exacto. el directivo de la ADP, es un maestro, es un científico, es un conocedor del sector, es un intelectual de alto nivel que no nos puede hablar simplemente de la óptica política, sino en sentido general. Buenos días, Melanio Paredes. Buenos días y gracias por corregir a Albanelli. Sí, ¡Oh! No es la oposición. sí, mierda No por es la Licey, usted le dice oposición, cuando ella diga así. porque ella sabe muy bien que yo me pongo por encima de los colores políticos Exactamente. cuando abordamos el tema de educación. Bien porque hecho, educación que es me un corrijan. tema nación. Claro que sí, claro que sí. Saludos, queridos amigos, y también un saludo a sus oyentes. Hay un momento más bonito de la vida cuando el niño llega a la escuela, retorna a la escuela, puede vivir ese momento que se pueda explicar. Tú me toca hondo, Wilkin, me toca hondo. Y justamente por eso reclamo mi condición primero de maestro antes que de político. Mira, si hay un acto que yo recuerdo de mi infancia, porque uno ya, cuando los años pasan y pisan, comienza a olvidar cosas. Yo recuerdo exactamente el primer día Wow. que fui al salón de clase a primer grado. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad? A los 7 años. En ese entonces era a los 7 años. Wow, Sí, ¿cuánto hemos antes cambiado? Era los 6, en mi época era los 6. ¿Cuánto hemos cambiado? Sí, conforme la generación, Albanelli ha ido Sí. bajando. Sí, sí. Ahora a los 45 días. Wow. No a los 3 años, como decía el presidente Abinader, sino a los 45 días, 45 días. como ya en la gestión del... Hay que decirlo. Hay veces que sale lo de la política, pero hay que decirlo. Porque lo lamentable es que en educación se quiera hacer propaganda política y eso no está bien. O sea, por ejemplo, yo entiendo que en la gestión del PLD se resolvieron muchos aspectos cuantitativos de la educación, pero no cualitativos. Seguimos en el mismo terreno en que yo lo dejé en marzo del 2011 cuando salí del Ministerio de Educación. Es decir, en términos de calidad, es muy poco lo que hemos mejorado y en definitiva, el objetivo fundamental de toda educación es que los niños y niñas aprendan. Cuando logremos eso, que los niños y niñas aprendan oportunamente, entonces estaremos dando un servicio de calidad. Y naturalmente, por eso cuando tú me dices, si lo recuerdo perfectamente, ¿qué va a ocurrir el lunes? Para que lo pongamos en contexto. El lunes, que fue inclusive un logro de mi gestión, recuérdate que antes en educación uno comenzaban en agosto, algunos colegios, escuelas generalmente comenzaban en octubre, otras comenzaban en septiembre, era un puro desorden. Entonces nosotros logramos sacar una normativa para que en sentido general el año escolar comience el lunes siguiente al feriado de Semana Santa, que estén hábiles colegios y escuelas. Por eso estamos comenzando este lunes 25 de agosto el año escolar en todas las escuelas y colegios. Algunos colegios comenzaron con unas escaramuzas esta semana, pero formalmente el año escolar comienza el lunes. ¿Y qué es lo que debe ocurrir el lunes? Que 2.6 millones de niños y niñas, 130,000 docentes, 105,000 empleados administrativos, lo pongamos en un espacio adecuado, agradable, para recibir a esos niños y niñas. Algunos van por primera vez son unas expectativas que tú tienes cuando tú vas por primera vez, porque yo lo recuerdo. Sí. Hace tantos y tantos años y yo lo recuerdo como hoy. Y al mismo tiempo otros van con nuevas expectativas, conocer nuevos compañeritos de curso, algunos cambian de escuela. Es decir, ese día
esa cantidad de dominicanos y dominicanas estarán directamente ligados al quehacer educativo. Pero igual las familias de esos docentes y las familias de esos 2.6 millones de estudiantes y de empleados administrativos estarán pendientes de lo que pase ese día con sus familiares y relacionados. De manera que más de la mitad de la población dominicana el lunes estará en tensión. Yo he dicho que la única actividad que mueve o moviliza más dominicanos y dominicanas al mismo tiempo es la alimentación, el transporte. Cuando la gente sale por la mañana a buscar los medios para poder alimentarse, es lo único que supera la educación. Después de esa gestión que cada individuo hace para poder subsistir en términos alimentarios, la segunda actividad que más dominicanos y dominicanas mueve simultáneamente es la educación. Esa es la magnitud de lo que nosotros tendremos que ver el lunes 25. ¿Y qué ha pasado, Melanio? Usted dice que cuando usted salió en el 2011, tenemos hoy, ¿cuántos años después? Bueno, son 14 años, 15. La misma situación en términos de calidad de la educación. No hemos avanzado. ¿Qué ha pasado? Melanio, que no hemos avanzado porque entonces ahora incluso invertimos el 4% del Producto Interno Bruto en el sistema educativo. Veamos primero los factores cuantitativos, porque lamentablemente la educación dominicana como sistema ha arrojado el lastre de las carencias. Dijo Octavio Paz que el siglo XX fue el siglo de las ilusiones perdidas o frustradas. Y entonces en materia de pobreza y calidad de vida y en materia educativa, realmente el mundo ha quedado a deber. No solamente República Dominicana, como República Dominicana en muchos países con un alto nivel de pobreza, un alto nivel de informalidad en términos de generar recursos para calidad de vida. Y nosotros estamos en ese contexto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás con ese nivel de precariedad, todos los servicios, todas los beneficios que debe darte el Estado como ciudadano, porque son derechos, se reciben con cierto nivel de precarización o precariedad. Y es lo que pasa con la educación dominicana. Tuvimos déficit de aulas durante muchos años, inclusive niños y niñas teniendo que recibir la educación en rancheta. Ustedes que seguro que vienen del campo recuerdan algunas escuelas de Tartalada, como comunicadores lo han visto, las denuncias permanentes, escuelas sin agua potable, sin sanitario adecuado. Es un lastre que tiene que ver con nuestro escaso desarrollo material y económico. Pero bueno, digamos que ha acontecido del 2013 al 2025, para ponerlo en contexto, que comenzó a aplicarse el 4% de la educación dominicana, no como una inspiración solamente del presidente Medina, sino que ustedes se recuerdan que hubo toda una lucha de la coalición por una educación digna, comenzó en mi gestión, demandando mayores ingresos para la educación. Y entonces en el 2012, para la elección de 2012, la coalición digna logró que todos los candidatos y líderes políticos firmaran ese pacto para que alcanzar el poder en ese año pudiera aplicar el 4% al año siguiente. Danilo cumplió con este mandato y en el 2013 se aplicó por primera vez el 4% del Producto Bruto Interno, para que lo entiendan sus oyentes. Es el valor de toda la producción y servicio que genera en el país en un año, y un 4% es un valor importante. ¿Cuál fue el monto invertido en ese momento? 95,000 millones de pesos. Prácticamente casi se duplicó el presupuesto para el año 2013. ¿Qué implicaba ese monto de recursos de un año para otro que pudiera ser bien utilizado? Ahí está el detalle. Por eso el presidente Fernández en un momento dado reclamaba que si no había planes para aplicar esos recursos se podían ir por el sumidero. Bueno, ¿qué fue lo que la gestión de Medina en ese momento vio como perentorio y donde se podía invertir rápidamente esos recursos? La construcción de aulas. Y del 2013 al 2025, para hacerle resumen,
la gestión de Danilo Medina construyó unas 22.000 nuevas escuelas y reconstruyó unas 3.000, 25.000 entre aulas nuevas y aulas reconstruidas. Importantísimo conquista en términos cuantitativos, porque eso llevó a que pudiéramos tener un 95% de cobertura en primaria, que había estado por debajo de 90%, llevásemos la cobertura en secundaria a un 72%. Ustedes saben que lo último que se construye en los pueblos lejanos, en los pueblos pequeños, es un liceo. Sí. Por ejemplo, en Jaina, cuando yo estudiaba en los 70, yo tuve que hacer un colegio privado porque no había un liceo secundario. Y tuvimos que implementar una lucha tremenda para instalar un liceo que en principio fue un liceo secundario, el Liceo Mauricio Báez. De manera que la educación secundaria siempre el sistema quedó a deber. Pero lo llevamos, se llevó al finalizar el 2020 a un 72%, donde todavía la cobertura es insatisfecha en los niños y niñas de 1 a 5 años. Porque ahí, conforme el último dato de estadística, hay 1 millón de niños en esas edades. ¿Qué es lo que plantea la ley de educación? Obliga al Estado a ofrecer la educación en el nivel inicial a los 5 años. O sea, estamos hablando que en los años 97 para acá, entran al sistema unos 110.000, 115.000 niños de 5 años en el nivel preprimario. Pero de 1 a 4 años, sobre todo la oferta la hacen colegios privados. Y a partir del año 16, entonces comenzaron a través de los CAIPE, las instancias infantiles, el INAIPE, se comenzó a atender esos niños y niñas, que es importante porque es cuando más está preparado el niño en términos de su plasticidad cerebral para que lo que se apropie en esos años quede para el resto de su vida. De manera que hay que hacer un esfuerzo importante por extender la oferta a ese nivel. Si bien no se puede a los 3 porque no tenemos las aulas, a los 4 años e ir gradualmente. Entonces no se puede hacer promoción política. Vamos a inscribir a todos los niños. No, yo te puedo dar los datos. Efectivamente, en este periodo, del 23 para acá, se ha incrementado en 42.000 niños la oferta en el nivel inicial de 3 años para acá, pero ya había unos 142.000 inscritos en ese nivel. Ahí hay que hacer el mayor esfuerzo. En primaria y secundaria no tanto, porque del año 2002 la matrícula en primaria y secundaria es de alrededor de 2 millones de alumnos. Eso no ha cambiado porque, como tú sabes, la natalidad en el país se ha mantenido muy baja. Ya la familia lo que tienen son 2 niños y entonces salen unos 115.000, 120.000 bachilleres cada año y entran unos 115, 120.000 niños en preprimario. De manera que es el mejor escenario para planificar. Donde hay que hacer esfuerzos para incrementar la matrícula, insisto, en el nivel inicial, incorporando niños de esas edades, a fin de que podamos aprovechar esa generación, porque ya la generación que después de los 6 años no aprendió lectura comprensiva, es una generación cuasi perdida. Entonces, ¿cómo alcanzamos la calidad? Porque siempre se habla de que hemos invertido mucho en planta física, aunque todavía no hemos alcanzado la totalidad de la oferta necesaria, pero en términos de calidad no damos en los números. Mira, la desgracia de nuestra educación es que no se le ve como un servicio o como un derecho, sino como un negocio. Y esto es, no lo digo ahora, lo digo desde que estaba al frente de la gestión. Yo decía que el ministerio no tenía que ponerse a construir escuelas, que pasaran eso a obra pública o a la OISOE de aquel entonces, que no tenía que estar dando alimentación a los niños en las escuelas, que eso lo hicieran los comodores económicos a través de una red que le dieran asistencia a las escuelas o a las familias. Nosotros no tenemos que estar envueltos en el negocio del libro de texto. Eso se establece en las regulaciones, el Estado provee, sobre todo en esos años iniciales, y por lo demás se le permite al sector privado que tenga su negocio del texto a otros niveles, no como una cuestión fundamental del Ministerio de Educación, porque entonces se descuida lo fundamental. Claro.
Yo le puedo decir a ustedes que hay varias áreas del presupuesto y tú puedes juzgar una política pública por su presupuesto. En el presupuesto de educación, cuando tú ves las áreas, la sede central, los institutos, algo que le llamamos evaluación de la calidad educativa, la formación docente, Salomé Ureña y Nafocán, solo el 2.60 de los 309,000 millones que están invertidos para este año se invierte en eso, que es calidad, en lo pedagógico. El resto se invierte en cualquier cosa. Por ejemplo, el INAVIE, que ha sido sujeto de mucho escándalo ahora, se invierte el 11,5% del presupuesto en entregar uniforme, zapatos, comida a los muchachos. Esa no puede ser la función fundamental de un ministerio. La función fundamental de un ministerio para que logremos calidad tiene que centrarse en lo pedagógico, en las estrategias de aprendizaje, en la focalización del aula como el lugar donde se pierde o se gana la batalla porque los niños aprendan. Y ha sido mi reclamo de toda la vida. Por eso, en las pruebas diagnósticas de tercer grado, que no es PISA ni pruebas nacionales, PISA es una evaluación a adolescentes de 15 años, conjunto de saberes formales y no informales. PISA no evalúa ni niveles ni currículum. Eso es galería para los países y los gobiernos hacerse propaganda. Las pruebas nacionales, bueno, ya no tienen razón de ser porque ni promueven ni retroalimentan a las escuelas. Pero bueno, se siguen dando. Pero además, uno no hace nada con evaluar al niño, al estudiante que se va. Tú tienes que evaluar para poder retroalimentar las escuelas en lo que se quedan. Por eso yo he reivindicado las pruebas diagnósticas de tercer y sexto grado. Si a los 8 años, cuando el niño o la niña termina su educación primaria completa, no tiene comprensión lectora, tenemos que volver a esa escuela a ver qué es lo que está pasando. Claro. Tenemos que ver qué debilidades o fortalezas arroja esa prueba diagnóstica para, en base a esos elementos, con los consejos de profesores, con el liderazgo pedagógico de la escuela, examinen qué está pasando, porque las pruebas son censales, se dan en más de los 7,000 planteles que tenemos con primaria. Entonces, si aún no recuperan en el tercer grado, están los siguientes 3 grados, cuarto, quinto y sexto, para completar, de manera que cuando termine la primaria, el niño, la niña, el estudiante, tengan comprensión lectora, porque para aprender ciencia, matemática, tecnología, arte de cualquier tipo, hay que aprender a leer primero. Si tú no lees comprensivamente, ahí se atomizó todo el conocimiento. Bueno. Se ha planteado, antes de finalizar, la necesidad de una reformulación del currículum de tanda extendida, que el muchacho no se quede en el aula haciendo nada, ni porque le están dando un poquito de comida, sino que sean actividades realmente que sirvan para el reforzamiento de la calidad de ese muchacho, de ese estudiante. Totalmente de acuerdo contigo, Wikin, y yo lo reclamé incluso en mi gobierno. Y para darle el dato sobre lo último que se señalaba, en la prueba diagnóstica de tercer grado, ¿sabe qué porcentaje de alumnos tuvo aprobación satisfactoria? Es decir, podían interpretar un párrafo simple, podían leer comprensivamente. El 17,7% de todos los alumnos de tercer grado que aplicaron la prueba. De manera que un 82,3% no tenían comprensión lectora. Entonces, ahí es que hay que centrarse. Porque como decía una filóloga argentina que trajimos al país, el acto de alfabetizar es un milagro. Que los niños y niñas comiencen a temprana edad a interpretar los códigos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Desde los sumerios, hace 5,000 años, con la escritura cuneiforme hasta ahora, el lenguaje, la oralidad o escrito, es el mediador por excelencia para la apropiación del conocimiento, para aprender. Y si no tenemos al lenguaje como ese mediador, entonces todo esfuerzo en materia de apropiación del conocimiento es un esfuerzo perdido.
De manera que la fundamental tarea está por ahí. Y respecto a la jornada escolar extendida, la gestión de Danilo Medina se incorporó 1.200.000 niños de 1.860.000 matriculados en ese momento, en el 2020, a la jornada escolar extendida. Este gobierno incrementó en unos 135.000, pero todavía no se ha llegado a la universalidad. Ellos prometieron que iban a completar, iban a llevar la jornada escolar extendida a la universalidad. Ahora lo que se está planteando es un retorno, que sería un retroceso. Por el tema de cupo se han eliminado o se ha pretendido eliminar la jornada escolar extendida en algunos lugares, y eso es lamentable. Y también recuerdo de boca del ministro Fulcar que decía que iban a llenar de contenido la jornada escolar extendida, y yo aplaudí, porque yo también hice esa crítica en la gestión de los diferentes ministros del PLD. Yo decía que no podían tener esos muchachos en la tarde con 3 horas de ocio. El ocio es importante, pero 45 minutos, 1 hora, no 3 horas. Y que había que llenar ese tiempo con los llamados, los contenidos co-curriculares, artes, lenguas modernas, artes manuales, con los talleristas. Y que perfectamente eso es un área que se justificaba cualquier esfuerzo de inversión con profesores ayudantes para que pudieran acompañar a los niños en poder desarrollar algunas competencias y habilidades en ese tiempo extra de su horario académico. Muchísimas gracias. Gracias, Melanio. No A hablamos de ustedes problemas siempre. porque no podemos tenerle todo. Albaneri, creo que te hablé como un maestro, ¿verdad? Claro, exacto. Como debe ser. Exacto, así mismo es. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor. A ustedes.